A continuación, Noticiero Telesucesos. Clasificación A. Apto para todo público. Un noticiero pensado para usted porque se lo merece. Nos acercamos a la realidad desde diferentes perspectivas. Noticiero Telesucesos. Primera parte del Noticiero Telesucesos con las noticias más importantes del día. Un día como hoy. En un lugar de La Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, no ha mucho tiempo que vivía un hidalgo de los de lanza en astillero, adarga antigua, rocín flaco y galgo corredor. Una olla de algo más vaca que carnero, salpicón las más noches, duelos y quebrantos los sábados, lentejas los viernes, algún palomino de añadidura. Así empieza la obra más importante de la literatura española y de la literatura universal. Así empieza una obra que, con el paso de los años, nos sigue llenando de luces y de ternura. De luces, porque nos enseña que la dignidad del espíritu es algo que no se negocia. Así tengamos que combatir contra gigantes colosales, aplastantes, como molinos de viento. Y nos llena de ternura, porque aquel hombre desgarbado, enjuto, frágil, tiene espacio para albergar un corazón empeñado en las más nobles tareas y en los más profundos suspiros por su Dulcinea. Y más que eso, el Quijote es la máxima expresión de la elegancia en el lenguaje, de la fineza en el humor, de la exquisitez en la ironía. Y también en la sabiduría. Demos un viaje en el tiempo. Vayamos a su lado, por los anchurosos y resecos caminos de Castilla y de La Mancha, y escuchemos al Quijote hablar de lo que los sufrimientos pueden hacer en los humanos. Las tristezas no se hicieron para las bestias, sino para los hombres, pero si los hombres las sienten demasiado, se vuelven bestias. Y sobre los gobernantes, el Quijote decía: Qué mal parece en los gobernantes el no saber leer ni escribir. Y sobre los humanos, que a veces nos empeñamos más en parecer que en ser, decía: Ni todos los que se llaman caballeros lo son en todo, que unos son de oro y otros de alquimia. Hombres bajos hay que revientan por ser caballeros, y hay caballeros altos que mueren por parecer hombres bajos. Y otra vez, en irónica alusión a los gobernantes, recordaba: Ya por muchas experiencias sabemos que no es menester ni mucha habilidad, ni muchas letras para ser uno gobernador, pues hay por ahí 100 que apenas saben leer y gobiernan como unos gerifaltes. Esas son algunas pinceladas de El Quijote, ese gran mural del alma humana, de la risa, del amor, de la valentía. El Quijote, ese gran monumento de la lengua castellana y de la literatura universal, estaba apareciendo un día como hoy, 9 de mayo de 1605. Y todos los siglos venideros seguirán agradeciendo a Miguel de Cervantes Saavedra su regalo para todos los siglos. Las principales noticias del día. Titulares. 7 procesados en el caso Encuentro recibirán un dictamen acusatorio por delincuencia organizada. Costa Rica abrirá un programa de movilidad segura para migrantes ecuatorianos. El Ministerio del Interior dilata la desclasificación de las actas sobre el secuestro del equipo de El Comercio. En política internacional, un partido. Los editoriales serán de Rafael Ollarte, Asilo, Talía Flores, la batalla por el Hotel Quito Patrimonial destapa un complot. Noticias del día. 7 procesados en el caso Encuentro recibirán un dictamen acusatorio por delincuencia organizada. Un mes y medio después de que concluyeron los 120 días de instrucción fiscal en el caso Encuentro, la fiscal Luzmila Yuccha anuncia al juez de la causa que en la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio fundamentará un dictamen acusatorio para 7 de los 10 procesados por el delito de delincuencia organizada, entre ellos contra Danilo Carrera, cuñado del expresidente Guillermo Lasso, y Hernán Luque Lecaro, expresidente de la empresa pública Coordinadora de Empresas Públicas EMCO. El anuncio de su dictamen mixto, acusatorio y abstentivo lo hizo Yuccha el día martes 7 de mayo al juez anticorrupción Renan Andrade Castillo.
La fiscal explicó en su escrito ingresado al proceso que una vez que han sido presentadas e incorporadas al expediente fiscal las pericias solicitadas dentro de los 4 meses de instrucción fiscal, siendo Fiscalía la titular de la acción penal pública, solicita se señale día y hora para que se efectúe la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio respectivo. Además de Carrera y Luque Lecaro, Yuya pide que se convoque a la audiencia preparatoria de juicio para hacer conocer su dictamen acusatorio contra Antonio Clemente I.M., exgerente general de la Corporación Nacional de Electricidad CENEL, Gabriel Naim M.B., Leonardo Héctor C.A. y las empresarias Karen Leonor C.O. y Erika Tatiana F.M., al no existir elementos precisos e inequívocos que determinen la imputación respecto de los hechos investigados, para Julio César L., Jorge Rochar O. y Roberto B., se emite un dictamen abstentivo. Costa Rica abrirá un programa de movilidad segura para migrantes ecuatorianos. En un intento por contener la avalancha de migrantes, Estados Unidos busca que los países latinoamericanos tomen medidas para controlar las rutas migratorias y también que ofrezcan alternativas de programas de movilidad segura. Las propuestas de la Casa Blanca llegaron durante una reunión de cancilleres y funcionarios de 21 gobiernos, incluyendo Ecuador, realizada en Guatemala. A esta cita acudió la canciller Gabriela Sommerfeld, quien coincidió con su similar de México, Alicia Bárcena. Tras la reunión, el gobierno estadounidense anunció una serie de medidas acordadas en conjunto que incluyen compromisos para desmantelar las redes de tráfico humano y limitar el movimiento de personas a través del continente. Una de estas medidas fue la entrega de $578 millones en asistencia económica, humanitaria y de desarrollo a los países firmantes de la Declaración de Los Ángeles. Aún no se conoce la cantidad asignada para cada país, pero irá enfocada a la población en situación de vulnerabilidad, según indicó la consejera del presidente Joe Biden, Marcela Escobari. La Casa Blanca también informó que Guatemala y Costa Rica aceptaron expandir las nacionalidades que pueden registrarse en el programa de movilidad segura. Se trata de una iniciativa de Estados Unidos que permite a algunos aplicar a un estatus de refugiado o visas laborales en el país norteamericano, pero a través de Guatemala y de Costa Rica. El programa en Guatemala ahora estará abierto también para personas de El Salvador, Honduras y Nicaragua, mientras que el programa de Costa Rica estará disponible para migrantes de Ecuador, aunque de momento se desconocen los detalles de cómo funcionará la iniciativa para los compatriotas. Ministerio del Interior dilata la desclasificación de las actas sobre el secuestro del equipo del comercio. El Ministerio del Interior, dirigido por Mónica Palencia, tenía hasta este 8 de mayo para desclasificar y entregar las 3 actas del Consejo de Seguridad Pública y del Estado, COSEPE, relacionadas con el secuestro y asesinato del equipo periodístico del comercio en el 2018, a manos del Frente Oliver Sinisterra, liderado por Walter Patricio Arizala, alias Guancho. El caso es conocido con el nombre de Nos Faltan 3. La cita con los familiares de Javier Ortega, Paul Rivas y Efraín Segarra, miembros del equipo, estaba convocada para esta mañana a las 10 horas en las oficinas del Ministerio en el Centro Histórico. Sin embargo, la entrega fue cancelada a última hora y pospuesta para el viernes 10 de mayo. Esto incumple con la decisión de la Corte Constitucional, que el 8 de abril notificó su sentencia a las partes y otorgó un plazo máximo de 30 días para ejecutar la desclasificación de los documentos, los audios, las transcripciones y la lista de asistentes de 3 sesiones del COSEPE del 2018, número 18 del 28 de marzo, la número 19 del 13 de abril, la número 20 del 17 de abril. Las fechas de esas actas coinciden con eventos relevantes posteriores al secuestro, y tanto el gobierno de Lenín Moreno como el de Guillermo Lasso prefirieron mantener en secreto durante 6 años lo sucedido en esas sesiones del COSEPE, pese a que ambos mandatarios prometieron liberar la información. Entrevista del día. En Radio Sucesos estuvo Eduardo Peña, presidente del Consejo Directivo del IES, para hablar sobre la situación que corre el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Escuchemos lo que dijo. Algo así como más edad, más pensión. Más edad para jubilarse y un incentivo para tener una mejor pensión. ¿De dónde sale esto? A ver,
Es un tema que es obviamente no obligatorio, es simplemente las personas hoy, chicos, vivimos más. La expectativa de vida para un ecuatoriano hoy en día está entre 81 y 84 años. Entonces, si antes tú te podías jubilar a los 60, cuando se hizo la reforma, cuando se inventó la seguridad social, estaba pensada para que tú te jubiles a los 60 y en el siglo XX los seres humanos vivíamos hasta 70 o 71 años en promedio. Hoy vivimos entre 81 y 84, o sea, la sobrevida ha subido. Y además la calidad de vida que tienen las personas hoy, a los 70 años, es muy superior a la misma que tenían en el siglo pasado. Eso nos lleva a una reflexión. Eventualmente tú puedes decidir quedarte trabajando más tiempo para ahí lograr una mejor jubilación, una mejor pensión jubilar a través de una jubilación más tardía, digamos, que es obviamente absolutamente voluntario. Tú puedes jubilarte con 360 aportaciones y recibes un porcentaje de tu salario promedio en los 5 mejores años. Pero si te jubilas con 420, entonces tienes un mejor salario, una mejor jubilación. Y si te jubilarías, por ejemplo, con 480, entonces tu pensión jubilar va a ser muy superior. Esa es la teoría. Ahora, ¿qué gana el IES con esto? Que los aportantes estén más años y que actuarialmente financias mejor las pensiones. Es decir, es un poco de aire a la economía del IES también. Es un poco sí, a ver, es parte de una reforma muy compleja. Estamos hablando de un ítem de los alrededor a 15 o 17 ítems que tenemos que ir moviendo para tener una reforma completa. De la jubilación es uno. Otro es, por ejemplo, que ya no sean 5 años de promedio los que se consideren para el monto de tu jubilación, sino que sean 20 o 30. Entonces, ¿cómo nos vamos de 5 a 20 o 30? También está en discusión. Eso tenemos que presentarlo en la Asamblea. Una teoría dice que podríamos subir un año cada año, es decir, en el 2025 eventualmente ya no son 5 sino 6, en el 2026 son 7, en el 2027 son 8 y así sucesivamente, hasta llegar, por ejemplo, a 20. Esa es otra de las reformas. ¿Por qué? Porque desgraciadamente en el Ecuador muchos personas que van a jubilarse le dicen al patrono, oiga patrono, no me sube el sueldo, auménteme la aportación para coger más, es la palabra que uso. Entonces, eso no está actuarialmente financiado. El hecho de que tú infles artificialmente 5 años de aportaciones para entonces acceder a una mayor pensión. Eso es una trampa, digamos. ¿Y cómo se evita la trampa? Aumentando el promedio a uno que sea mucho más coherente con lo que tú ganaste durante toda tu vida. Todo esto está dentro de un proyecto de ley. Tendrá que ir a un proyecto de ley, no es una resolución de consejo directivo. No es una resolución de consejo directivo, esto es un proyecto de ley que tiene todas estas variables con 3 escenarios proyectadas a 50 años plazo. Es decir, cuando tú proyectas actuarialmente, y ahí, bueno, puedo comentar también otras cosas que nunca estuvieron proyectadas a 50 años plazo. Por ejemplo, los jubilados reciben 14 pensiones, pero cotizaron solo por 12. Entonces esas 2 pensiones extras tampoco estuvieron actuarialmente justificadas o calculadas. Y eso hace que el sistema de pensiones vaya teniendo estos pequeños problemas que cuando se acumulan se vuelven un gran problema y que hoy tenemos que corregir. Yo quiero preguntarle respecto a, estas reformas que se están planteando. En el gobierno del presidente Lasso se conformó, recordemos, una comisión en donde se presentó un informe de recomendaciones y un anteproyecto de ley para la reforma al sistema de pensiones del IES. De esa comisión, de esas recomendaciones que salieron, ¿se ha tomado o se tomará en cuenta algo para presentar estas reformas actuales? Por supuesto. Desgraciadamente, esta comisión que hizo un gran trabajo, la presidía Augusto de la Torre y tenía 6 otros miembros, hizo un gran trabajo, pero respecto de respecto de jubilación, pensión, vejez y muerte. O sea, solamente se refirieron a eso. La reforma que nosotros estamos trabajando es una reforma que contempla, con ese insumo de jubilación, por supuesto, también una reforma al tema salud, ¿ya? Que podría incluir, por ejemplo, separar en fondos, por un lado salud y por otro jubilación. Que puede incluir, por ejemplo, cobrar un copago para aquellos hijos que hoy no cotizan y que sí fueron incluidos en el servicio de salud de la Seguridad Social. Y eso tampoco estuvo calculado nunca. Es decir, en números actuales, nosotros tenemos 3.300.000 aportantes, pero tenemos 5 millones más de usuarios que no son aportantes, que son los hijos y las esposas
de los afiliados. Entonces, esa presión extra que se le incluyó hace un poco más de 10 años al sistema de salud y de seguridad social no estuvo financiada. Entonces, ¿qué hizo el sistema? Se fue a buscar prestadores externos. Hoy tenemos 420 prestadores externos a los cuales les debemos también un montón de plata y estamos tratando de limitar esas prestaciones para así mejorar el flujo de salud dentro de la seguridad social. Gema Síquez, jefe de la misión adjunta y cónsul de la Embajada Británica en Quito, estuvo en Radio Sucesos. Habló sobre la gestión durante su misión en el país. Veamos la nota. Yo he pasado súper bien mi tiempo aquí en Ecuador. Me encanta este país, es un país muy lindo, no solo por toda su biodiversidad, sino la gente, ¿no? La gente aquí es increíblemente amable. Yo creo que lo he dado un poco por hecho, pero tengo que apreciar mucho lo fácil que ha sido trabajar aquí como diplomática, ¿no? Que la gente nos ha recibido con los brazos abiertos. Incluso aquí, no es la primera vez que estoy aquí en esta radio, y hemos visto desde parte de la embajada y parte personal que la gente nos ha acogido y me ha acogido muy bien, y eso es lo que me llevo. Ahora, ya que nos metimos en temas personales, antes de entrar a lo diplomático y de las relaciones ya de dos países, este país mega diverso que usted dice, ¿lo conoció? ¿Cuánto conoció del Ecuador? Tengo que decir que quizás no tanto como mi embajador, que todos saben que es muy famoso por viajar, recorre... Exacto, que él recorre todo el país, pero sí he tenido bastante oportunidad, he conocido las 4 regiones, tuve la suerte de ir a Galápagos 2 veces, y bueno, no me pregunte, por favor, cuál es mi región preferida, porque yo creo que todas son, o sea, tienen su encanto, ¿no? No voy a preguntar cuál es su región preferida, pero sí cuál es su comida preferida. Ah, como el embajador. Claro. Tengo que decir, y esto espero que me gane unos puntos, el ceviche ecuatoriano. El ceviche ecuatoriano. Ecuatoriano, no el peruano. Son las 8:27, estamos conversando con Gema Sykes, es la jefa de misión adjunta del Consulado Británico que termina su misión. Gema, durante este tiempo en Ecuador, bueno, usted también ha podido conocer la geografía, la gastronomía, pero también vivir temas complejos en lo político. Por ejemplo, se vivió la muerte cruzada, tuvimos una campaña presidencial violenta donde se asesinó a un candidato presidencial. ¿Cómo se vivió eso? ¿Cuáles sus reacciones a estas situaciones también complejas que ha vivido el país en lo político? Pues sí, ha sido complejo. Yo creo que la región de Latinoamérica nunca nos deja de sorprender. Por un lado, es interesante a nivel político, pero evidentemente preferiríamos que fuera todo un poco más aburrido, ¿no? Más que nada para el país y para el pueblo ecuatoriano. Sí. Si fuera todo un poquito más tranquilo, pues sería más aburrido para nosotros, pero mejor para el mundo. Pero yo creo que también lo que ha demostrado es que el pueblo ecuatoriano es muy resiliente, ¿no? Que sí han sido tiempos complejos, pero Ecuador ha vivido mucha turbulencia en toda su existencia y aún así la población sigue para adelante, sigue criando a sus familias, siguen con sus empleos, emprendiendo. Entonces, más que nada hay que pensar en ese lado de esperanza, ¿no? Que sí que son tiempos complejos, pero la población sí puede seguir adelante. ¿Cuál es su destino ahora? Voy a pasar un ratito en el Reino Unido con mi familia, por suerte, y luego me voy a Ucrania. Esa va a ser su misión en Kiev. Exactamente, en la capital de Ucrania. Ahora que usted menciona, y estoy ya recordando la entrevista que hicimos hace algún tiempo, usted estaba de embajadora encargada del Reino Unido, hablamos sobre el conflicto entre Rusia y Ucrania y hablamos de las sanciones que se estaban trabajando en ese entonces desde el Reino Unido para, usted lo dijo textual, asfixiar al régimen ruso. Hemos dispuesto sanciones de más de 200 entidades y personas jurídicas. Estamos eliminando a los bancos rusos del sistema financiero. Esto ocurrió hace más de un año. Hace 2 años. ¿Ya fue 2 años de esta entrevista? Sí, porque la invasión fue en el 2022. Fue al inicio de la invasión. Sí, justo, o sea, nosotros hablamos justamente cuando Rusia invadió Ucrania, y nosotros, y le agradezco por el espacio que me dio en ese entonces, pero creemos que fue muy importante poner el punto de vista del Reino Unido y de todos nuestros aliados, ¿no? Pero lamentablemente ese conflicto sí sigue avanzando. ¿Y qué ha pasado con todo lo que usted enumeró en esa ocasión?
pues seguimos, ¿no? O sea, hemos puesto aún más sanciones, hemos dado aún más asistencia a la población ucraniana. Yo espero seguir con ese trabajo personalmente, con mi próxima misión, y no vamos a dejar de lado al pueblo ucraniano, estuvimos muy contentos cuando el Senado americano, el Congreso, aprobó también un paquete de ayuda, de asistencia para Ucrania. Eso va a ayudar mucho, pero es una cuestión de aliados también, ¿no? Nosotros con los países europeos, con Estados Unidos y con todos los que están apoyando esta guerra ilegal e inmoral. En Impacto Informativo estuvo Cristóbal Buendía, analista en temas de movilidad, para hablar sobre el contrato de mantenimiento del Metro de Quito y los problemas que se vienen dando. Veamos y escuchemos lo que dijo. Lamentable el espectáculo al que estamos siendo testigos los quiteños sobre algo que se ha convertido en una suerte de galimatías, este tema del Metro de Quito. Te recordará el tema del precio inicial, el precio final, el tema del inicio de las operaciones, del no inicio de las operaciones, y toda esta suerte de manejo un poco folclórico, digámoslo así, que ha tenido el Metro de Quito en lo que va del desarrollo de ese proyecto, que hoy, fíjese, nos vienen abocados a una suerte del florón, ¿no? Yo ya tuve mi oportunidad de hacerlo, no lo hizo, te toca a ti, y al revés. Y hoy, a menos de un año de la entrada de operación de este sistema, ya vemos temas que nos causan enorme preocupación, como por ejemplo el hecho de que 2 trenes ya están fuera de funcionamiento y que básicamente eso se debe a un tema de mantenimiento preventivo, ojo, preventivo y no correctivo, que no se lo ha realizado, lo que significa que no se garantiza la operatividad técnica de estos vehículos. Pero tome nota de que el alcalde Pavel Muñoz, en los primeros días de diciembre, cuando difundió y promocionó que los trenes iban a hacer sus recorridos, él habló de todos los trenes. Así es, 18. Los 18. Y también se nos refirió por parte del señor alcalde Rodas que la adquisición de estos trenes implicaba también una responsabilidad técnica de la empresa que provisionaba estos vehículos. Por eso, la discusión política que se le está dando a este tema, creo que es de un flaco favor hacia lo que efectivamente implica la importancia de esto. Es decir, que los 18 tienen que estar sirviendo. Tienen que estar funcionando. A toda hora. Tienen que estar funcionando, número 1, porque estamos hablando, Edgar, de un servicio público. Número 2, estamos hablando de recursos públicos que están en juego, porque hoy se nos dice que la factura ya no es de 25, sino de 35. Se tendrá que justificar el porqué de ese aumento, y adicionalmente se nos está planteando que el ente ejecutivo, es decir, la empresa pública Metro de Quito, creada para justamente administrar y operar este sistema, se está teniendo una suerte también de lavada de manos, al decir que es el Consejo Metropolitano, el ente de fiscalización y legislación quien tiene que dar la autorización para un tema menor como lo que significa la contratación de un esquema de mantenimiento de los equipos rodantes. El alcalde ahora justamente habló en una entrevista televisiva en Teleamazonas de que iba a pedir al Consejo que le autorice este contrato por $35 millones. ¿El Consejo tiene que dar esa autorización? La lectura desde nuestra observación técnica es que no. La empresa Metro o sea, el Consejo tenía que haber autorizado todo entonces. Entonces, ¿para qué existe la empresa Metro de Quito? ¿Para qué existe un gerente de esta empresa Metro de Quito? Por ejemplo, para contratar el servicio del operador que hoy día está asesorando la operación del Metro de Quito, no hizo falta ningún tipo de autorización del Consejo. Se lo hizo, obviamente, a partir de un proceso licitatorio, utilizando el Sistema Nacional de Contratación Pública. ¿Por qué ahora se trata de endilgar esta responsabilidad al Consejo, que no es un ente competente para eso? Y peor aún, el alcalde está asumiendo una responsabilidad de vocería de algo que debería estar enfrentado por quien regenta a esta empresa. Para eso existe la empresa. Ahora, usted le vio a Pavel Muñoz desde antes que se posesione, ya vamos a tener un año pues de su administración. Así es. Usted lo vio a Pavel Muñoz en esa condición. Abanderándose. ¿No? Exactamente, y él asumió el 14 de mayo la alcaldía
tratando de sacar adelante el tema del metro. Él ha sido el principal vocero y a veces como ejecutor. De manera que cuando el día de hoy los concejales le exigen a él cuentas y obviamente a la empresa de metro, ellos sienten que no se les ha dicho toda la verdad, ¿no? Además que, y eso es el grave error que este proyecto ha tenido, no solamente de esta administración, de todas las administraciones anteriores, que ha tratado de cada vez ser un elemento electoral, siempre ha sido un elemento de carácter político, y lamentablemente eso difumina o diluye la discusión técnica e importante, que es, la empresa Metro de Quito está en la capacidad de garantizar la seguridad de los pasajeros hoy, que se están transportando en este momento, Edgar. Esa es la gran pregunta. Si es que efectivamente las condiciones técnicas de operación que hoy tiene el Metro de Quito garantiza la seguridad de quienes hoy día lo están usando. Estamos hablando de alrededor de 70, 80 mil personas que hoy día están utilizando el Metro de Quito. Son aproximadamente entre 140 y 160 mil viajes día. De eso estamos hablando. Pero eso es responsabilidad de quién es, del ejecutivo de la ciudad. Exactamente, de la empresa no del Metro Consejo. de Quito, no del Consejo. ¿Y quién dirige? Es responsabilidad del Metro de Quito y el alcalde. Por supuesto, quien preside el directorio del Metro de Quito es el alcalde. Quien efectivamente regenta las obligaciones de carácter ejecutivo de esta empresa y de este sistema de transporte es el gerente, el señor Víctor Hugo Villacrés. Un panorama de noticias para su estatura intelectual. Global Hoy con Alan Cate. Un partido. El enfrentamiento interno boliviano entre los dos históricos líderes del MAS, Movimiento al Socialismo, el partido que ha gobernado Bolivia por 20 años, salvo el corto gobierno de la señora Áñez, elegida por el Congreso, ante la precipitada fuga de Morales, tras las masivas protestas por el fraude que se produjo en una elección presidencial que desde su inicio se puso de manifiesto por la cínica interpretación de la Corte Constitucional politizada, que extraordinariamente halló más importante un supuesto derecho humano de un político, Evo Morales, a la reelección, que a una expresa decisión de la ciudadanía boliviana estableciendo la no reelección más allá de 2 periodos en un plebiscito convocado para tal efecto por el propio Evo Morales. Después de semejante aberración jurídica, cualquier atisbo de transparencia del proceso electoral quedaba descartada, lo que se confirmó en los comicios plagados de irregularidades, lo que fue denunciado por varios observadores internacionales, entre ellos la misión de la Organización de los Estados Americanos. La evidencia del fraude y la reacción de los estamentos de la sociedad civil boliviana le arrebataron a Morales cualquier legitimidad para concluir su mandato y, enfrentado a la posibilidad de terminar preso por sus delitos, optó por la fuga, con la complicidad, cuando no, del presidente López Obrador, que recién había asumido funciones y con ellas las muy criticadas acciones injerencistas en la región, con la ideologización de su Cancillería para ponerla al servicio de sus particulares planes en incondicional apoyo al Grupo de Puebla. Cabe destacar que, tras la vergonzosa fuga de Morales, su vicepresidente, a quien tocaba asumir la responsabilidad de la continuidad gubernamental, también se hizo a un lado, al igual que la presidenta del Congreso, con lo que el país quedaba en acefalía. Para poner la casa en orden, se eligió a la señora Áñez con un mandato claro de convocar a elecciones en un plazo determinado, lo que se cumplió con fidelidad, además, claro, de ejercer las funciones ejecutivas, pues un país no puede quedarse en el limbo por la irresponsabilidad de sus actores políticos.
Las elecciones que se celebraron democráticamente dieron una clara victoria al MAS, que había postulado a Luis Arce a la presidencia. Arce fue ministro de Finanzas de Morales durante buena parte de su gestión, coincidente con la bonanza de los commodities que le aportaron recursos muy significativos, no a Bolivia, tristemente, sino a un proyecto continental, el socialismo del siglo XXI, que en Bolivia se encarnó en el MAS para lograr la clientelización de sus bases, fidelizándolas a través de subsidios y bonos, además de darles la exclusividad para el empleo público, para el cual es requisito el carnet partidario. Con las prebendas, claro, vienen obligaciones que deben cumplirse. La participación en las marchas y campañas del MAS, la denuncia de actividades contrarias y el aporte, como a un club cualquiera, de un porcentaje del sueldo para las arcas del partido. Acá en Ecuador, a esa práctica se la conoce como el diezmo. Para Morales, la elección de Arce significaba una fase de transición que le permitiría, con la recuperación del control absoluto del MAS de las instituciones jurídicas del Estado, las Cortes Suprema y Constitucional, su retorno triunfal al poder. Arce estaba destinado a ser una figura eminentemente decorativa, pues el verdadero poder lo mantendría Morales. Es interesante el paralelo que salta a la vista con lo ocurrido en Ecuador, cuando Moreno es ungido por Correa con el mismo objetivo, y es también decidor de los riesgos que una delegación puede implicar. Tanto Moreno como Arce deciden asumirse como quienes han sido electos para gobernar, partiendo caminos con sus padrinos. Moreno escoge moverse hacia el centro político, alejándose de las posturas del correísmo, enfrentándose duramente con el expresidente. Arce, por su lado, entra en un concurso de radicalización con Morales, disputando el espacio político al interior del MAS, pero no entrando en alguna disputa ideológica real. Es un enfrentamiento personal por el poder y por sus beneficios, incluso a nivel económico y familiar. Arce se ha apoderado de la institucionalidad judicial y del control de la administración pública, así como de las estructuras sindicales que han sido históricamente muy poderosas en Bolivia, como la de los mineros, dejando a Morales cada vez más aislado en su base cochabambina de poder cocalero y sin otros recursos que las movilizaciones y bloqueos de carreteras y vías, de dudosa popularidad en la población que atraviesa una creciente crisis económica. El control institucional de Arce en la práctica ha dejado a Morales fuera de juego, pues las Cortes han revertido aquel pintoresco fallo de un derecho humano a la reelección, por un lado, y por otro, al invalidar un congreso del MAS convocado por Morales, en el cual se expulsó del partido a Arce y a Choquehuanca, el vicepresidente de este, y dio lugar más bien a la toma del control administrativo del MAS por parte de Arce. El conflicto se ha visto rodeado de chanchullos familiares, pues hace un tiempo una hija de Morales, que al parecer estaba en gestiones, por no utilizar otros términos, para facilitar una negociación con grupos chinos interesados en el litio boliviano, fue apartada repentina y definitivamente de tales devaneos, pues al parecer este es un coto cerrado para el hijo del presidente Arce. Estos penosos trapos sucios han salido a la luz, mostrando todas las miserias que las ambiciones de toda índole, que florecen en los autoritarismos ante la ausencia de controles efectivos, pues al final del día todo se resuelve entre compadres.
pero cuando se pelean los compadres, como dice el proverbio, se dicen las verdades. En la pugna no hay valores ni principios que estén siendo defendidos, ni visiones ideológicas diferentes, ni nada por el estilo. Es una pugna pura y dura por el poder absoluto. Cuando se asiente el polvo y emerja un vencedor que al momento parecería cerrarse, el MAS estará a su lado, unido a él, pues demasiadas canonjías y buenos negocios dependen de él. Como en el pasado, cabe preguntarse si la oposición será capaz de un acto de desprendimiento y de sensatez para enfrentar igualmente unida al proyecto autoritario de 20 años que, como cabía esperarse, tras el dispendio de la gran riqueza que el trabajo de otros le generó a Bolivia, ha entrado en una severa crisis, algo que obviamente echa sombra sobre el mito de gran economista que Morales atribuyó a Arce cuando estaban en otros términos. Si la oposición no logra articular una unidad responsable en una plataforma efectiva ante la debilidad inédita del MAS hoy, se perderá la oportunidad histórica de desplazar del poder a un proyecto autoritario y opresivo que ha derivado, como cabía esperar, hacia países de la misma naturaleza como Cuba, Rusia o Irán. Las palabras de Morales, seré candidato, de buenas o de malas, son un eco idéntico a las de Maduro, anunciando que ellos no se irán del poder ni de buenas ni de malas. Con las mismas tijeras se cortan los mismos trajes. Muchas gracias. Editorial. Asilo, artículo de Rafael Ollarte publicado en Diario El Expreso. El asilo diplomático se obtiene de modo general en embajadas, consulados y residencias de los representantes de las naciones en el exterior, las cuales son inviolables, así como el asilo territorial, que se logra ingresando al país en el que se busca su otorgamiento. Esta institución, destinada a dar protección a los perseguidos arbitrariamente o por razones políticas, está sometida a permanentes polémicas, pues la calificación de un delito como político corresponde al Estado asilante y si bien no procede por delitos comunes ni a desertores de las Fuerzas Armadas, se lo puede otorgar si el asilante concluye que la persecución se motiva claramente en razones de carácter político, por lo que no está obligado a indicar las razones por las que lo concede o lo niega, lo que es el punto de partida de las disputas entre las naciones involucradas. El asilo diplomático es esencialmente temporal y urgente, por lo que el asilado debe salir del país con las correspondientes seguridades por parte del Estado territorial, para lo cual debe conceder el salvoconducto. El predicamento es que no se establecen plazos máximos para otorgarlo, lo que ha provocado prolongaciones indebidas y las consecuentes tensiones entre los involucrados. El Estado asilante no está obligado a radicar al asilado en su territorio una vez efectuada su salida del país, pero no puede devolverlo a ese Estado. Otorgado el asilo territorial, no procede la extradición por los delitos cuya persecución fue concedida la salvaguardia, debiéndose tener presente que en casos de delitos comunes no cabría la protección y por tanto la extradición no se excluye, quedando aquello en manos de los tribunales. Hay naciones que, aprovechando la inviolabilidad de las sedes diplomáticas, mantienen a perseguidos judicialmente en calidad de huéspedes y luego asilan a delincuentes comunes, especialmente en los extendidos casos de corrupción que se ven en nuestros países, así como hay estados que ocultan una persecución política encubriéndola en procesos judiciales. No hay que ser tan cándidos en creer que Ecuador no va a ser condenado por violar la sede mexicana, pues ninguna nación quiere precedentes que pongan en peligro sus locales en el extranjero. ¿Podemos esperar, en cambio, que al fin se ponga coto a la concesión de asilos a delincuentes comunes? Difícil tarea. Artículo de Rafael Ollarte publicado en Diario El Expreso.
La batalla por el Hotel Quito Patrimonial destapa un complot. Talía Flores, primicias. Charles de Gaulle, presidente y héroe francés, no habría imaginado jamás que las instalaciones de líneas arquitectónicas modernas y desafiantes, mimetizadas con el paisaje andino que lo deslumbraron cuando en su visita a Ecuador en 1964 fue huésped ilustre del Hotel Quito, décadas después estarían expuestas a un grave riesgo debido a la confabulación de unos extraños personajes que pretenden usufructuar económicamente de ese balcón de los Andes. La pretensión de levantar rascacielos con cientos de apartamentos de vivienda y negocios anularía la esplendidez de este singular vértice de la capital porque ocultaría el paisaje, además de trastocar la vida de quienes pueblan las zonas colindantes, ya que los servicios básicos se afectarían. La venta del Hotel Quito, propiedad del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social a la empresa china Road and Bridge Corporation, se realizó en 2016 cuando el país era gobernado por Rafael Correa. Richard Espinosa presidía el Consejo Directivo y Carlos Polit, como Contralor General del Estado, firmó una auditoría. Solo esos nombres juntos despertaron dudas razonables sobre el destino de una edificación y sus instalaciones que son parte de la vida y la historia de la capital desde que el arquitecto Charles Foster McKiernan lo diseñara y el presidente Camilo Ponce lo inaugurara en 1960. Para concretar la venta por $30.8 millones hubo una operación opaca y tramposa que comenzó en 2014 cuando, sin soporte técnico, se cambió la ficha que determinaba que se trataba de un bien patrimonial y se excluyó parqueaderos y jardines, lo que significa que en el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural se manipuló información esencial. Por eso la ficha que propició la venta y que consta en el contrato de la empresa china no tiene respaldo jurídico del municipio, lo que implica ausencia de legalidad, pero prevalida de poder y apoyos influyentes, la empresa china alude a inseguridad jurídica como respuesta al pedido de nulitar la transacción. La negociación del Hotel Quito parece haber sido parte de los acuerdos que el gobierno de Correa hizo con empresas chinas, por lo que alterar información sobre un bien patrimonial bien pudiera haber sido una disposición desde los más altos niveles a funcionarios que, en lugar de denunciar, actuaron con una conducta deleznable. En la venta se habrían configurado otras acciones reñidas con la ley porque un peritaje había establecido que el valor de las 3 áreas del complejo hotelero era de $46.7 millones, pero solo se pagaron $30.8 millones y porque nadie sabe hasta hoy si se pagó el valor a la Corporación Financiera Nacional de una operación efectuada en la Bolsa de Valores. Todos estos hechos han llevado a librar una batalla por el Hotel Quito, que ha configurado un escenario de acción ciudadana extraordinario al juntar a los comités pro mejoras del barrio La Floresta y la González Suárez, a moradores de Guápulo y La Paz, al colectivo Hotel Quito es Quito, a la Mancomunidad de Barrios, al Colegio de Arquitectos, a los jubilados del IES, al Cabildo Cívico y a miles de quiteños que se han declarado en resistencia en defensa de un bien tangible e intangible a la vez. Una edificación icónica de la modernidad de Quito con un maravilloso y armónico entorno que fue premio al ornato en 1961, por lo que no están dispuestos a perderlo. Tampoco van a permitir que se levanten rascacielos con un modelo de negocio rapaz que privilegia el dinero a costa de acabar con el patrimonio y afectar la calidad de vida de la gente. En reuniones, asambleas y conferencias con expertos, la ciudadanía que se ha mostrado dispuesta a salvaguardar un bien público ha contribuido a desmontar un complot que se había orquestado para apropiarse de un complejo de un gran valor estético por su paisaje y por la relación ciudad-naturaleza. El 9 de diciembre de 2020, la Comisión Nacional Anticorrupción denunció en la Fiscalía General del Estado la venta del hotel, sospechando que se habrían cometido al menos 4 presuntos delitos: peculado, enriquecimiento ilícito, enriquecimiento privado no justificado e incluso asociación ilícita, por lo que pidió la reversión de la venta al instituto. Con esa figura parece coincidir Eduardo Peña, presidente del Consejo Directivo del IES, quien ha hablado de la posibilidad de recuperar el Hotel Quito. Por todo esto, resulta inexplicable que el alcalde de Quito, Pavel Muñoz, que ha guardado silencio por largo tiempo, cuando se ha pronunciado haya compartido con la empresa china el criterio de que el predio de los parqueaderos no es
una edificación patrimonial, contradiciendo el Acuerdo Ministerial 75 del Ministerio de Cultura del 30 de abril de 2024, que ratifica la condición patrimonial integral y absoluta del inmueble, incluidos todos sus predios. Pero 4 exalcaldes de Quito, Roque Sevilla, Paco Moncayo, Andrés Vallejo y Augusto Barrera, le han recordado que una resolución del Consejo Metropolitano del 17 de abril de 1959 declaró de utilidad pública los 8 predios que ahora conforman los jardines y estacionamiento del Hotel Quito en la partida de Guápulo. Es momento de que el alcalde Muñoz tome partido por la ciudad que lo eligió. Solo así su gestión se desmarcará de la venta del Hotel Quito, hecha años atrás y considerada un complot contra la ciudad. Talia Flores, Primicias. Noticias internacionales. Inquietud en la economía de la Unión Europea tras el acuerdo de libre comercio entre China y Serbia. China y Serbia firman un amplio acuerdo de libre comercio. El anuncio se produce durante el transcurso del viaje del presidente chino Xi Jinping a Europa, el primero al viejo continente en 5 años. El acuerdo alcanzado en Belgrado refuerza aún más los profundos lazos económicos y políticos entre el gigante asiático y el país balcánico. Sa Narodnom Republikom Kinom je ugovor koji garantuje budućnost našoj zemlji Republici Srbiji. Garantuje plasman naših roba i usluga. I 10 godina mi ćemo gotovo 95% proizvoda koje napravimo, koje proizvedemo u našoj zemlji, moći da izvozimo u Narodnu Republiku Kinu bez ikakvih tarifa. 两国政治互信坚如磐石，务实合作体制升级，多边协调密切顺畅，铁杆友谊。 El pacto representa una bofetada para la economía de la Unión Europea, que estudia aumentar los aranceles sobre los vehículos eléctricos chinos desde el 10% actual para proteger el mercado comunitario. Los coches eléctricos van a ser una parte importante de la estrategia de expansión de China en Serbia. Now, between China and Serbia, as I mentioned, we share many things together. We see the world very much in similar lenses, and we fully understand the need of respecting each other, helping each other whenever it is necessary. If you do not treat China as an equal, if you really want to badmouth China, to disrespect China, and to violate the One China policy, then you do not get all these economic benefits, and you erode the foundation upon China-European countries' cooperation. El conservador Víktor Orbán, primer ministro de Hungría, también ha cortejado los lazos económicos con China, invitando al país asiático a participar en grandes inversiones en infraestructuras, fabricación de productos, energía y tecnología. Nicaragua espera aliviar tensiones con Panamá tras el triunfo de Mulino en las presidenciales. Las relaciones entre Nicaragua y Panamá se mantienen tensas desde el 7 de febrero de este año, luego que el gobierno de Daniel Ortega le otorgó asilo al expresidente Martinelli en su embajada en Ciudad de Panamá. Pero tras el triunfo de José Raúl Mulino en las elecciones presidenciales, todo podría cambiar. Estimado presidente electo, confiamos en Dios que nos permita trabajar juntos por la unión de nuestros pueblos y gobiernos. Mulino fue el candidato del partido realizando metas, tras la inhabilitación del expresidente Martinelli por su condena de blanqueo de capitales. Mulino asegura que una vez que llegue al poder el 1 de julio, terminará lo que considera persecución. ¡Se acabó la persecución política! Sin embargo, no queda claro cuál será el futuro de Ricardo Martinelli. ¿Qué va a hacer con Martinelli? O sea, Martinelli seguirá en la Embajada de Nicaragua, se le dará un salvoconducto, se buscará hacer un nuevo juicio. ¿Cuáles son los diferentes escenarios? Muchos panameños esperan que las relaciones entre ambos estados centroamericanos puedan mejorar en beneficio de sus ciudadanos. Bueno, espero que sigan como tal las normativas, que de repente el presidente nuevo pueda tener la paz con el presidente que está actual, pero igual sigan las leyes cumpliéndose como debe de ser.
Panamá es el cuarto país que más envía remesas a Nicaragua, pues ahí vive una población nicaragüense de más de 50.000 según datos oficiales. Donaldo Hernández, Voz de América. Tensión en las numerosas protestas en Dublín por la inmigración. Miles de manifestantes tomaron las calles de Dublín para participar en una marcha contra la inmigración en Irlanda. Lemas como "que se vayan" y críticas a los partidos políticos de la oposición se escucharon entre quienes se congregaron en la protesta. Además, se pudieron ver algunas pancartas en las que estaban escritas frases como "las vidas de los irlandeses importan" y "los emigrantes económicos no son refugiados". Los manifestantes recurrieron a la capital irlandesa acompañados por agentes de policía desplegados para evitar que se produjeran disturbios. Según informan los medios locales, la marcha fue organizada por vecinos de la localidad de Newtown Mount Kennedy, donde en las últimas semanas se han registrado intensas protestas contra los centros de acogida de solicitantes de asilo. La inmigración es un tema cada vez más problemático en Irlanda, con casi 20.000 casos de solicitantes de asilo pendientes de trámite. La crisis se ve agravada por el endurecimiento de la postura del Reino Unido contra los recién llegados. Telesucesos Sports. Deportes, deportes, deportes. Todas las tardes, 4 horas de lunes a miércoles, de 14 a 17 horas. Los jueves y viernes, 6 horas, de 12 a 20 horas. Desde Arena Telesucesos. Transmisiones en vivo, siempre Ecuavoley. Y luego, deportes para recordar. Todas las tardes, deportes en Telesucesos Sports, bajo la dirección del arquitecto David López. La visión objetiva de quien vive el deporte. Sucesos deportivos, visión de un equipo de opinión joven de comunicadores. Telesucesos, llegamos con nuestra señal a los sectores populares de nuestra ciudad. Quienes no tienen televisión por suscripción atenderán nuestra señal sin costo en Canal 29 UHF Telesucesos. Siempre ecuatorianos, resaltamos nuestra identidad. El básquet, esgrima, tenis de mesa, taekwondo, box y muchos deportes más en Telesucesos Sport, sin costo desde la comodidad de su hogar en Telesucesos Canal 29. Arena Telesucesos es una importante y funcional edificación cubierta dispuesta para la práctica y desarrollo de eventos del Ecuavoley. La transmisión de Telesucesos se podrá sintonizar además a través de Claro TV Canal 43, TV Cable Canal 73 y en redes sociales Facebook Live Telesucesos Quito y YouTube Telesucesos HD. Si deseas asistir a los encuentros en vivo de Ecuavoley, comunícate con nosotros a los números de teléfono 2021-224 o al 0989-973-725. Ven con tu familia y amigos a vivir la emoción del Ecuavoley. Emoción sin límites los días jueves y viernes desde la comodidad de su hogar. Resaltamos nuestra identidad como ecuatorianos iniciando transmisiones en Telesucesos del Ecuavoley, que representa, luego del fútbol, el deporte más popular de nuestro país y el que practican los ecuatorianos residentes en muchos países del mundo. Nuestra señal será transmitida en directo por televisión abierta en la ciudad de Quito y a través de las redes sociales a todo el país, así que llegará a Estados Unidos, España e Italia, creando a través del Ecuavoley un nexo fraterno entre ecuatorianos y entre los inmigrantes de nuestro país. Anuncie en Telesucesos Sport y llegue con nosotros a lo más importante del deporte popular. Telesucesos, con sus transmisiones, jerarquizará esta práctica deportiva, convocando importantes competencias de Ecuavoley dentro y fuera del Ecuador. Llegando con deportes no atendidos por los medios de comunicación que han concentrado su acción en el fútbol. El tenis, box, golf, racquetball
llegarán a su pantalla de televisión en tiempo real a través de Canal 29 UHF, competencias que podrán ser atendidas a través de Facebook, YouTube y vivir los encuentros deportivos en directo y en tiempo real. Esté atento a nuestros horarios especiales de transmisión los fines de semana y feriados. Usted y su familia disfrutarán desde la comodidad de su hogar de las emociones del Ecuavoli, deporte tan nuestro. Somos inéditos y para ello disponemos de un escenario cubierto propio, Arena Telesucesos, desde donde transmitimos nuestros encuentros masculinos y femeninos de este deporte. Simple y gratuito. Llama a nuestros números de contacto 2021-224 o al 0989-973-725 y regístrate como invitado especial para nuestros eventos en vivo. Arena Telesucesos, el escenario cubierto para la práctica del deporte 100% ecuatoriano, el Ecuavoli. Telesucesos es un canal de televisión que incorpora a su programación manifestaciones culturales y deportivas que marcan la identidad de nuestro país. Consideramos que el Ecuavoli es una manifestación deportiva con partida de nacimiento popular y nombre propio ecuatoriano. Arena Telesucesos, funcional espacio cubierto para la práctica y desarrollo del deporte. Arena Telesucesos, el escenario para campeones. Arena Telesucesos atiende deportes de su preferencia: básquetbol, tenis de mesa, esgrima, taekwondo, fútbol sala, box, halterofilia. ¿Cómo llegar? Nuestras instalaciones se encuentran en el norte de la ciudad, en un sector de gran crecimiento y desarrollo urbano al que se accede a través de la vía E35, más conocida como la Avenida Panamericana Norte. Desde el centro comercial El Portal, a 2 kilómetros a la derecha, se encuentra la calle García Moreno, antiguo camino a Llano Grande, una arteria en la que se desarrollan dinámicos comercios. Junto al centro comercial Ciudad Alegría, a 100 metros, hemos llegado a nuestras instalaciones, Arena Telesucesos, la cancha del Ecuavoli. Por fin tiene usted un espacio de difusión de su deporte preferido. Telesucesos, el canal de televisión siempre inédito. El noticiero Telesucesos es retransmitido de lunes a viernes a las 7 horas por Radio Planeta Sur 106.1 FM de la ciudad de Loja. Noticiero Telesucesos. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.